14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 25. Amén. Vamos a leer hasta el verso 27 por el momento y después leemos más versículos. Amén. En el nombre del Señor dice, en el nombre del Señor Jesús dice, verso 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Tomen su asiento, hermanos, los que se pusieron de pie. Glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, cuando está hablando aquí de aborrecer, ¿verdad? En el griego la palabra aborrecer también en algunos otros pasajes se utiliza como odio, la expresión que aparece acá. Pero el contenido de esa expresión aborrecer es, en este pasaje, es amar menos. No es que vamos a aborrecer a papá o a mamá, ¿verdad? Iríamos en contra de los principios de Dios. Si lo pusiéramos en una manera, ¿verdad? Así, digamos, como se escucha la palabra, ¿no? Aborrecer. Porque aborrecer implica también odio, implica, ¿verdad? Algo que le repugna, que le cae mal. Pero el Señor aquí en este versículo, en este pasaje, está refiriéndose de amar menos. Y el Señor dice, lo vamos a leer, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice el Señor? No puede ser mi discípulo. Amén. No puede ser mi discípulo. O sea que una persona para que pueda ser discípula o discípulo del Señor necesita primero esto. ¿Qué es lo que está dando a entender el Señor? Amarle a Él sobre todas las cosas. Amén. Amamos a mamá, ¿verdad? Papá, hermanos, familiares. Amamos también nuestra vida, también la amamos. Pero lo que el Señor está diciendo, que para que nosotros podamos ser verdaderamente discípulos de Él, es que le amemos más a Él. ¿Sí, hermanos? Porque cuando amamos más al Señor que todo lo demás, entonces nuestro amor va a ser un amor sincero hacia los demás. Porque el verdadero amor es Dios. Y bien dice Juan, ¿verdad? Que Dios es amor. El que no conoce a Dios, ¿verdad? Dice que el que no conoce, ¿verdad?, al Señor, pues no, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros, si conocemos a Dios, vamos a poder practicar el amor de Dios. Note usted en este pasaje también cómo el Señor, muchos venían tras de Él. Amén. Venían siguiéndolo al Señor. Y el Señor se da la vuelta y les empieza a decir a todos los que le seguían, dando a entender que no es solamente, hermanos, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios, no es solamente venir a buscar de Dios, sino que lo más importante es lo que dice el Señor. Es que nosotros, ¿verdad?, oigamos, pero también que nosotros, ¿verdad?, le sigamos a Él, que le obedezcamos al Señor en su doctrina, en su enseñanza. Entonces alaban al Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, vuelvo a leer, y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. No puede ser discípulo del Señor. Tiene que llevar, ¿qué? Su propia cruz. Hay cantos que han sido mal escritos. Hay un canto que dice que llevad la cruz de Cristo. Y está mal escrito ese canto, porque nosotros es imposible que podamos llevar la cruz del Señor.
todo lo que Él padeció. Y el Señor por eso dice que cada uno llevemos nuestra propia cruz. La cruz significa padecimientos, ¿verdad? Significa circunstancias difíciles que se nos van a presentar en la vida, pero que nada de esas circunstancias difíciles nos van a detener de seguir a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si una persona padece, ¿verdad?, pero se aparta del camino del Señor, entonces no puede ser discípulo del Señor. ¿Sí? Pero alguien que padece, ¿verdad?, estando en el Señor, pero se mantiene firme, siguiendo al Señor, entonces es un verdadero discípulo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El verso 28, hermanos, empieza el Señor, ¿verdad?, a traer una comparación. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Y aquí es donde entran muchas cosas, ¿verdad? El Señor trae estas comparaciones, ¿verdad? Si alguien va a edificar, primero va a calcular, porque no se va a aventar solamente, ¿verdad?, como se dice a la brava, yo me animo y lo hago, y no saca cuenta del presupuesto que tiene. Tiene que primero sacar números, ¿verdad?, y empezar a ver cuánto tengo, cuánto me falta, cuánto voy a gastar, etcétera, ¿no? Pero el Señor está diciendo que igual nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacerlo primero, y lo primero es seguir a Cristo y amarle a Él sobre todas las cosas. Amén. Para que nosotros podamos ser verdaderamente discípulos, porque de otra manera quedaríamos avergonzados. Es lo que da a entender el Señor. Si nosotros no le seguimos a Él, dejando, ¿verdad?, las cosas del mundo, dejando, ¿verdad?, las cosas que nos edifican, pues, en el camino del Señor. Tenemos que nosotros hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Hemos venido a Él, gloria a Dios, hemos oído la palabra del Señor, gloria a Dios, pero ahora el Señor lo que nos dice es que nosotros, ¿verdad?, no solamente le oigamos, sino que nosotros, ¿verdad?, le obedezcamos a Él en su doctrina, en su enseñanza. Y aquel que ama al Señor, ¿verdad?, es aquel que le obedece, aquel que se esfuerza, aquel que lucha, aquel que, ¿verdad?, se mantiene firme haciendo la voluntad del Señor. No es solamente escuchar, hermanos, amén, es hacer realmente lo que el Señor nos dice en su palabra, para que podamos nosotros verdaderamente ser discípulos del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, por ejemplo la Septuaginta, le voy a hablar un poquito de esta Biblia. Esta Biblia fue traducido lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, fue traducido en griego como aproximadamente unos 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se llama Septuaginta porque fueron aproximadamente 70 o 72 judíos eruditos que tradujeron la Torá, repito, el Antiguo Testamento, al griego. Y les digo esto porque en el griego, hablando en el Antiguo Testamento, hay pasajes, por ejemplo, como el de Génesis 29:30, cuando dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea, ¿verdad? Y se usa la misma palabra griega, esa palabra, ¿verdad?, que amó más. La misma palabra griega que estamos viendo aquí en este pasaje, cuando el Señor dice aborrecer, el que no aborrece. ¿Sí me explico? Y entonces lo que el Señor da a entender es esto, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, no que dejemos de amar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, ¿verdad?,
sino que nosotros sí les amemos a ellos, pero que teniendo, ¿verdad?, convencimiento en nosotros mismos de que al que debemos llamar primordialmente es a Dios. Porque a veces, hermanos, ¿verdad?, ustedes lo saben muy bien, a veces nuestra familia va en contra de la voluntad del Señor, y es ahí donde el Señor se está refiriendo, cuando, ¿verdad?, nuestro familiar va en contra de la voluntad de Dios, y tú y yo tenemos entendimiento de las cosas del Señor, y a eso se refiere el Señor, donde tú no vas a hacer caso a lo que te diga tu familia, porque tienes entendimiento de que lo que está haciendo no es de parte de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú dices, no, pues yo sigo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Y es una buena decisión. En el momento no se entiende, pues no entiende el familiar porque no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? De igual manera también nosotros tenemos que, ¿verdad?, sobrellevar muchos detalles, claro, y orar para que el Señor obre en la mente y en el corazón de nuestros familiares que no son convertidos. Amén, hermanos. Dejar que así, ¿verdad?, las cosas, sea Dios quien obre en sus vidas, y nosotros, claro, seguir al Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Porque de otra manera no podemos ser discípulos del Señor. Amén. Si nosotros nos inclinamos por las cuestiones del mundo, por ejemplo, ¿verdad?, las cosas que están mal, entonces, hermano, nosotros ahí, ¿verdad?, el Señor nos dice que tenemos que seguirle a Él. Porque el mundo va en contra ¿de qué? De Dios. El mundo va en contra de Dios. Y cuando se refiere al mundo, por ejemplo, Santiago, podemos leer Santiago capítulo 4, hermanos. Cuando se refiere al mundo, amén, no se refiere a la naturaleza, no se refiere a los árboles, a los peces, a las aves, a los animales, amén, sino que se refiere al estilo de vida, al sistema de cómo vive la gente que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Y Santiago 4 dice, gloria a Dios, alabamos al Señor, hermanos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras?, dice el versículo 1, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El verso 4, ¿cómo dice? O almas adúlteras, ¿no sabéis que qué? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y por qué menciona al mundo? Viene hablando de pleitos, de celos, de envidias. Amén. En los versículos anteriores, Santiago. ¿Por qué está hablando entonces del mundo? ¿Y por qué dice, oh almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué menciona eso? Porque eso se practica en el mundo, afuera. Así como el pueblo de Israel, hermanos, en verdad, antes de que tuvieran ellos reyes, fueron con el profeta Samuel, que fue el último juez que hubo en ese tiempo. Ellos fueron y le pidieron a Samuel porque ellos querían un rey. Samuel se enojó, dice la palabra del Señor, se enojó contra ellos. ¿Por qué? Porque la nación de Israel tenían su rey. ¿Cuál es el rey de ellos? El rey de reyes y señor de señores, el todopoderoso. Pero ¿qué pasó? Como vieron que los otros pueblos paganos alrededor de ellos, las otras naciones, tenían rey, entonces ellos adoptaron el mismo sistema de los del mundo. Y pidieron rey, y el Señor les dijo, déjalos. Le dijo a Samuel, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado como su rey. Y por eso vendrán sobre ellos consecuencias, por esa decisión incorrecta. Van a venir consecuencias sobre ellos, el que va a reinar sobre ellos los va a hacer sufrir. Alabamos al Señor Jesucristo. El mundo, ¿verdad? Realmente, hermanos, no es que los cristianos tenemos que transformarnos al mundo, no. El mundo se tiene que transformar a los cristianos. Como la iglesia en el principio, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que ellos consternaban al mundo. Eran impactados, ¿verdad? Muchas almas, muchas vidas con el testimonio de todos los hombres y mujeres de Dios.
en el principio. Ellos no fueron, la iglesia en el principio, ¿verdad? No fueron transformados por el mundo. No, el mundo fue, ¿verdad?, turbado debido a todo lo que Dios hacía con todos estos hombres y mujeres de Dios. Y así debe de ser en este tiempo. No vamos a traer el mundo a la iglesia, no vamos a traer las cosas del mundo a la iglesia, no. Para ser verdaderamente discípulos, tenemos que dejar las cosas del mundo y seguir a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera, hermanos, no podemos. El mismo Señor lo dijo, no puede ser mi discípulo. Es imposible que nosotros seamos discípulos del Señor si no le seguimos a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice aquí, ¿verdad, Santiago? O pensáis que la Escritura, dice el verso 5, dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Luego el 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El 10, como dice, humillaos delante del Señor, y Él que hará Dios, los exaltará. Amén. En el mundo hay estas cosas, amén, el odio, el resentimiento, las amarguras contra la gente, y en Cristo no tienen que haber todas esas cosas. En el Señor, ¿verdad? Tiene que ser lo contrario. Alguien que sigue a Jesús es alguien que le ama, es alguien que practica el amor de Dios. El amor de Dios está en aquella persona, y aunque, ¿verdad?, le ofendan, y aunque a veces, ¿verdad?, le hagan cosas difíciles, esa persona de todas maneras tiene uno que amar a las demás personas e incluso orar por ellas para que Dios, ¿verdad?, transforme sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? El Señor dice en Mateo 10, gloria al Señor. Mateo 10 dice, hermanos, el verso 37. Aleluya. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice el Señor? La hallará. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué el Señor dice el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí? Porque así es, hermanos, cuando la primera persona de la familia viene el Señor, una persona, ¿verdad? Viene el Señor. La mayoría de nosotros estábamos, claro, acostumbrados a un sistema, ¿verdad? Algo otros venimos de solamente de conocer a Dios, de palabras, pues no teníamos realmente entendimiento. Y muchas cosas que hacíamos, ¿verdad? En la religión que estábamos, las hacíamos porque realmente nos las inculcaron nuestros papás. Y a sus papás, ¿verdad? A nuestros papás se las pasaron sus papás, y así teníamos esa creencia, pues, en esa manera. Alabamos al Señor. Entonces viene una persona de la familia, se convierte al Señor, conoce del Señor. Entonces al conocer de Dios, al ir entendiendo la palabra del Señor, entonces se va dando cuenta que las cosas que practica su familia y las cosas que incluso practicaba antes no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces es cuando empieza a ver, ¿qué empieza a ver en la familia? Empiezan a haber encontrones. Sí, hermanos, conflictos. Ahora, si aquella persona que se entrega al Señor y no tiene conflicto con algún familiar que no es convertido, entonces algo está pasando en aquel que, entre comillas, se convirtió al Señor. Porque si se convirtió al Señor, va a haber conflictos.
va a haber conflictos. Van a haber siempre problemas, detalles que van a salir. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, si es un servidor de Cristo, si es una persona que sigue al Señor, entonces van a haber esos conflictos. Y eso se refiere al Señor. Si alguno ama más a la madre o al papá, al hijo, más que al Señor, entonces no puede ser, ¿verdad?, esa persona un discípulo del Señor. No es digna de mí, dice el Señor. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y es que no es fácil realmente. Si la hermana, su esposo no es convertido, no es fácil. Si los dos son convertidos, gloria a Dios, es bastante tremendo. Es bueno eso. Por eso los hermanos que están aquí con pareja, qué bueno, gloria a Dios. Amén. Porque no hay, ¿verdad?, así como las que suceden, como si la hermana es convertida y el esposo no es convertido, entonces van a haber siempre problemas y la hermana va a estar en angustias a veces porque mero al esposo se le antoja, ¿verdad?, ir a comer, nunca la saca a comer, pero mero ese día, que es día de servicio, la quiere sacar a comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si es pareja, pues se entienden, ¿verdad? Es día de servicio, ¿no? Pues vamos a comer después del servicio. O llevamos al pastor a comer también. Gloria a Dios. Tócalo, Señor. Qué bueno ese Señor, hermano. Nos gozamos del Señor. Y ese problema, ¿verdad?, pasa con la hermana o el hermano. Cuando se convierte al Señor y la esposa no se convierte al Señor también. Hay jaloneos. Mira, pues ya no me llevas a bailar. Pero mira, pues ya ahora ya no me sacas, ya no me llevas por acá y por allá y ya no celebramos esto, aquello y lo otro y entonces está ese conflicto. Y claro, es una angustia. Gracias a Dios a mí nunca me tocó pasar tal cosa. Gracias al Señor yo conocí a mi esposa en la iglesia, ¿verdad? Y ahí nos casamos, gracias al Señor, y gracias al Señor hasta el día de hoy hemos perseverado. Pero yo he visto esto en la iglesia, con las hermanas o con los hermanos, cuando, ¿verdad?, uno es convertido y el otro no es convertido. Es una lucha tremenda y está en angustia, y a veces pues dice la hermana o el hermano, pues ¿qué hago, hermano? Pues si es que, híjole, pues hay que doblar muchas rodillas, hay que pedirle al Señor, hay que clamarle al Señor, ¿verdad? Porque también el diablo quiere burlarse. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, una hermana pasó adelante, dio testimonio muy triste, la verdad el testimonio, pasó llorando la hermana, porque un día su esposo la invitó, ¿verdad?, y le dijo, ella no había cedido de ir, ¿verdad?, a una fiesta, pues, de licor, de música mundana, y bueno, ella nunca había querido ir con él, pero ese día, pues, la convenció tanto de que, pues, dijo, bueno, voy a ir, y fue. Y estando en la fiesta, pues, le dijo, pues, mírate, una no es ninguna, pues, la mentira del diablo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Es mentira del diablo, una no es ninguna, no es cierto. Bueno, entonces el enemigo, hermanos, es bien tremendo, ¿ah? La hermana pues llegó con su esposo, ¿verdad? Y el esposo pues le invitaba, no, tómate una copita, no pasa nada. Y la hermana pues cayó en la tentación del enemigo. Se tomó una copita y se terminó emborrachando. Y luego el marido le hacía burla a ella. El diablo así es de tremendo. El enemigo es tremendo. Entonces la hermana pasó, claro, quebrantada, pidiéndole perdón al Señor por eso, ¿verdad? Y pues, pero el enemigo así es. Entonces es una lucha tremenda. Hay jaloneos, repito, ¿verdad? Hay conflictos, ¿verdad? Hay problemas que pasan. Pero algo que quiero decirle yo de parte del Señor es esto. Que si usted se mantiene sirviendo al Señor, el Señor la va a honrar. El Señor lo va a honrar. Y aunque parece que todo, ¿verdad?, se vuelve contra usted y que todos los problemas parece que fuera usted la que está generando todos los problemas, es mentira del diablo. Lo que pasa es que el diablo está enojado porque usted, ¿verdad?, es una hija, es un hijo de Dios que se mantiene firme siguiendo al Señor Jesucristo. Alabamos al Señor. Después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Después va a venir, ¿verdad?, donde el Señor va a traer bonanza, va a traer un ambiente tremendo donde las personas le van a respetar.
donde cuando ellos tengan una necesidad tremenda, le van a llamar y le van a decir, hermana, puede orar por mí porque tengo un problema. Alabamos al Señor Jesús. Y eso es cuando entonces Dios empieza, hermanos, ¿verdad? Como dice Santiago, el que se humilla, Dios lo exalta. Usted se humilla delante del Señor, sí le duele, sí, ¿verdad? Padece el asunto, el problema, pero se mantiene en el Señor y va a llegar el momento en que el Señor le va a exaltar. Alabamos al Señor nuestro Dios. Después viene la victoria. Ahí hemos visto testimonios de hermanas que se han convertido al Señor y se han mantenido en el Señor, orando al Señor, y los varones bien duros de corazón, pero se mantienen firmes hasta que el Señor escucha la oración y toca el corazón del esposo, y después pasan adelante a la iglesia, dan testimonio, ¿verdad? Cantan una alabanza al Señor, porque, hermanos, la victoria está en el Señor Jesucristo, y todo aquel que cree en Él no será avergonzado. El Señor le va a ayudar a salir adelante de cualquiera que sea la circunstancia que pueda pasar. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. El Señor, hermanos, si leemos los versículos anteriores, ahí el verso 34, por eso el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada, porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿qué? Los de su casa. El que ama, por eso leímos, ¿verdad? Y leemos otra vez, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, que dice el Señor, la hallará. Amén. Problemas, conflictos van a suceder, pero en el Señor Jesucristo está la victoria. Y por eso, hermanos, ¿verdad? Es la exhortación de la palabra del Señor a que nosotros sigamos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos reunimos acá, hermanos? Por el Señor Jesucristo. Nos contentamos, ¿verdad?, de ver como nuestra hermana que llegó hoy, nos contentamos de vernos todos nosotros, sí, pero lo más importante de nuestra reunión se llama Jesucristo. ¿Verdad que sí? Él es el centro, ¿verdad? Gloria a Dios de esta reunión. Alabamos a nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, amén. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Regresemos a Lucas. Lucas capítulo 10. Dice el verso 25 en adelante: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta el Señor: ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto. ¿Y qué dice? Y vivirás. Amén. ¿Cómo le dijo el Señor? Haz esto y vivirás. Salió más doctrinado él, ¿verdad? El que venía según para tentar al Señor, para probarle, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con todo tu ser, está diciendo el Señor. Y luego dice: a tu prójimo como a ti mismo. Le contestó, ¿verdad?, este hombre al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque no es solamente el tener el conocimiento, hermanos, en estos pasajes de la palabra del Señor. No es solamente conocer, ¿verdad?, cuál es el primer y gran mandamiento. No solamente es tener, ¿verdad?, entendimiento en la Escritura, en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos lleva, hermanos, a la vida? Como le dijo el Señor: haz esto y vivirás. Por eso se acuerda que mucha gente le seguía al Señor. Cuando leímos, ¿verdad?, también ahí en Lucas, mucha gente le seguía, se dio vuelta y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que aborrecer
dejar, ¿verdad?, todas las cosas, amar al Señor sobre todas las cosas, amén, para que pueda ser un verdadero discípulo. Qué bueno es el Señor, aleluya. Sé que, verdad, hay muchos hermanos que son nuevos en el camino, ahorita en el Señor, que están empezando, ¿verdad? Así es, y van aprendiendo más y más de la palabra del Señor, pero nosotros ya tenemos un tiempo conociendo de las cosas del Señor, ¿me entiendes? Entonces, ahí está lo tremendo, donde los que ya estamos, hermanos, que ya tenemos un tiempo en el Señor, debemos de estar con los dos pies en el Señor. No con un pie en el mundo, ¿verdad? Y un pie en el Señor, no. Tenemos que estar con los dos pies en el Señor, porque a eso da alusión el Señor, eso da a entender el Señor, ¿verdad? Que un discípulo de Él es aquel que oye la voz, ¿verdad? Y hace, pone por obra la palabra del Señor. Amén. Vamos a Marcos 12. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego le dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El primer mandamiento es, ¿verdad? Empieza el Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Poniendo primero, ¿vas a amar a quién? Al Dios Todopoderoso. Amén. Y luego dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, dando a entender el Señor, ¿verdad?, que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón siempre esa disposición, amén, de seguir al Señor. Con nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, con lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, de Dios, tenemos que seguir al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Porque nuestro ser a veces no quiere del Señor. La verdad. A veces no quiere del Señor. A veces no queremos orar. A veces no queremos leer la Biblia. A veces no queremos escuchar canciones, alabanzas, ¿verdad? A veces no queremos nosotros reunirnos también. Y eso es lo que está refiriéndose el Señor. Que tenemos que estar nosotros, alma, cuerpo y espíritu, dispuestos para seguirle a Él, para hacer su voluntad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo el amor de Dios en nosotros, entonces vamos a poder amar al prójimo, ¿verdad? Alabamos al Señor, hermanos. Porque pues es difícil, la verdad. Tenemos cada uno de nosotros, pero nuestra manera de ser. Es que yo soy así, yo soy de esta manera, yo soy de la otra manera. Alabamos al Señor Jesús. Pero el amor de Dios que hace en nosotros nos hace que nos sobrellevemos. ¿Verdad que sí? Siempre entre nosotros hay diferencias, porque ningún ser humano es igual. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y teniendo entonces, amando al Señor, tenemos el amor de Dios en nosotros, podemos entonces amar al prójimo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces van a ver entre nosotros, hay diferentes situaciones, pero yo tengo que seguir al Señor Jesucristo, amén, y tengo que realmente amar a los hermanos. No detenerme tanto en los detalles de las personas, sino, ¿verdad?, seguir al Señor Jesucristo.
Yo sé que a usted quizás le gustaría que yo fuera como usted. Y déjeme decirle que a mí me gustaría que usted fuera como yo también. Paz de Cristo, hermanos. Pero ¿por qué el hermano no hace esto? ¿Pero por qué el hermano no le hace lo otro? O la hermana, ¿por qué no le hace así de esta manera? Y muchas cosas que hay entre nosotros, ¿verdad? Que pensamos y decimos y bueno. Pero tenemos que sobrellevarnos. Usted quiere que yo sea como usted. Yo quiero que usted sea como yo. Aleluya. Que se levante temprano en la madrugada, que se ponga a orar, que se ponga a leer la palabra del Señor, que se ponga a ver, a estudiar los cantos, a ver, a practicar la guitarra, a ir a orar por los enfermos, a ir para otros lados y apoyar a otras personas, a estar, ¿verdad?, intercediendo por las almas nuevas, por todos los hermanos. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Hay mucho trabajo. Entonces, pero hay que sobrellevarnos. Tenemos que sobrellevar. El amor de Dios hace eso, que nos sobrellevemos entre nosotros. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es la manera como vamos a amarnos de verdad. Es la manera como yo le voy a saludar bien a usted. Es la manera como usted me va a saludar bien a mí. No me va a saludar hipócritamente, no. Ni yo lo voy a saludar hipócritamente, no. Porque somos discípulos del Señor Jesucristo y Él nos enseña, ¿verdad?, que le debemos de amarle a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, y debe de ser un amor siempre sincero delante del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor nuestro Dios? Es que no es fácil, porque nuestra humanidad, hermanos, es tremenda. Si solamente a veces cuando menciona uno cosas, de repente ustedes empiezan a pensar y a pensar en ustedes mismos, o cuando yo escucho a veces cosas, yo empiezo a pensar a veces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hago yo? Digo, no, en el nombre de Jesús, que se vaya para afuera todos sus pensamientos. Yo tengo que agarrar lo que es para mí. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Seguir a Cristo, hay que luchar contra nuestra propia humanidad. Por eso el Señor dice que si no aborrece su propia vida, no puede ser su discípulo. Si cada uno de nosotros, ¿verdad?, no nos negamos a nosotros mismos, hermanos, porque tiene que negarse uno. Tiene que negarse uno, ¿verdad? Pues porque por amor al Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Por eso dice que el que no toma su cruz, ¿verdad?, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tiene que padecer por el Señor. Bueno, pero los cristianos modernos de estos tiempos, hermanos, pues no quieren padecer nada por el Señor. Ahora ni quieren ni doblar rodillas al Señor, muchos. Alabamos a nuestro Dios. Porque se le hace una sombrita a uno aquí, ¿verdad? Los que tienen sombrita ahí en la... Bueno, no quiero preguntarle a nadie porque no vaya a ser y no haya sombrita. Alabamos al Señor, hermanos. Pero en verdad es necesario que nosotros, ¿verdad?, padezcamos por el Señor. A veces sí nos cansamos, nos fatigamos, nos desgastamos físicamente, pero la recompensa nos la da el Señor. Alabamos a nuestro Dios. Aleluya. Aquí dice, hermanos, el Señor, ¿verdad? El primer mandamiento de todos es Israel. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a ese Dios que es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Gloria a Dios. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido, como le dije, sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. ¿Qué es lo que este hombre, verdad, entendió? Que el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo es más que los holocaustos y los sacrificios. Una persona, hermanos, puede donar muchísimo dinero, en verdad, pero lo que Dios pide de nosotros es que le amemos a Él primordialmente. Podemos tocar, cantar, ¿verdad?, hacer muchas actividades en la iglesia incluso, que podemos compararlos como sacrificios. Hablando, ¿verdad?, simbólicamente, como lo que se ofrecía antes, ¿verdad? Sacrificios que se ofrecían
el pueblo de Israel, ¿verdad? Ofrecía al Señor sacrificios, un becerro, ¿verdad? Una oveja, un cabrito. Literalmente lo ofrecían para el Señor. En expiación, ¿verdad? Ofrendas de paz, etcétera, etcétera. Ahora, ¿verdad? Hablando en un sentido simbólico, amén, los sacrificios, podemos hacer nosotros diferentes sacrificios, actividades, repito, en la iglesia, ¿verdad? Limpiar, evangelizar, hacer muchas otras cosas en la obra del Señor. Pero lo primordial es amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando una persona ama a Dios, entonces lo hace con disposición de corazón, lo hace. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Lo hace porque ama a su Dios. Es una satisfacción que trae ya en su corazón, siente ese deseo de hacer. A mí dígame qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago en el nombre del Señor Jesús. Y hay esa disposición en el corazón, porque ama al Señor. Amén. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Porque eso es lo primordial. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y a su prójimo, al prójimo como a uno mismo. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Amén. Y el capítulo 12 de San Juan, hermanos, dice: es más que los holocaustos, más que los sacrificios. Amén. El amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerdo en el pasaje de Isaías, en el capítulo 1, cuando habla, ¿verdad?, del pueblo de Israel que habían apostatado, se habían desviado del hacer la voluntad del Señor, y que incluso, ¿verdad?, se habían vuelto muchos de ellos personas insensibles, pues, que por decir, hey, toca hoy un día, ¿verdad?, el día de poder sacrificar algo. Sí, entonces agarraban un becerro, un cabrito, y no se daban cuenta si el cabrito estaba, ¿verdad?, ciego, o estaba renco, o estaba enfermo. Así lo tomaban y lo ofrecían al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Y la verdad que, pues, Dios nos ayuda, hermanos, a no ser insensibles, sino que, verdad, ser personas que sintamos esa necesidad cuando vamos a hacer algo para el Señor, verdad, que sea bien para nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Juan 12:25 dice el Señor: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros, hermanos? Nos va a honrar. Amén. Nos va a honrar. Nos va a honrar el Señor. Va a levantar nuestro nombre en alto, lo va a levantar el Señor. Porque si nosotros amamos al Señor, le servimos al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor, siendo nosotros siervos de Él, ¿qué va a hacer? Dios nos va a honrar a nosotros. Amén, hermanos. Dios, hermanos, va a manifestar su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros. Amén. Y como estemos, en la situación que estemos, en el problema, la necesidad, ¿verdad? En todo tiempo Dios promete estar, amén, con nosotros, hermanos, y honrarnos a cada uno de nosotros si nosotros servimos a Dios. Amén. El que sigue a Jesús tiene que servir a Jesús, porque no es solamente, ¿qué cosa? Escuchar, ¿verdad? Santiago dice que, ¿verdad?, no seamos, ¿qué cosa, hermanos? Oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor.
Porque el oidor olvidadizo dice que es semejante al hombre que considera su rostro en el espejo y luego se va y se olvida cómo estaba, cómo era. Amén. Pero aquel que observa, amén, su vida en la perfecta ley, en la palabra del Señor, hace comparación de su situación, su manera de vivir con la palabra del Señor, entonces, y es hacedor de ella, no es oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, entonces es bienaventurado en todo lo que haga. Todo lo que haga, hermanos, entonces recibe bendición del Señor, recibe honra del Señor, recibe la ayuda del Señor. Incluso si ora por otras personas, Dios escucha su oración, aunque aquella persona no sea digna de que el Señor le conteste la necesidad. Pero como Dios es bueno y es misericordioso y escucha la oración de sus hijos, Él manifiesta su misericordia, su poder con aquellos que incluso que no le honren, solamente porque el hijo, la hija, ora a su Dios. Dios es bueno, Él es misericordioso. Amén, hermanos, y pues ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Regresemos a Lucas, hermanos, capítulo 9. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. 9:23. Dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vea el reino de Dios. Amén. El que se avergüence del Señor y de las palabras del Señor, amén, pues dice el Señor que Él se va a avergonzar de él en aquel día. Amén, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor está hablando, amén, de el libre albedrío de cada persona. Si alguno quiere venir en pos de mí, Dios es el Todopoderoso, amén, y Él puede hacer que las gentes le obedezcan, aunque las gentes vayan en contra de su voluntad. Dios es poderoso para hacerlo. Amén, hermanos. Pero Dios, Él apela al libre albedrío de cada persona, a la libre voluntad de cada persona. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Alabamos al Señor. Amén. Tiene la persona que luchar contra su propia humanidad. Su humanidad se inclina, ¿verdad?, por las cosas que no están bien, por las cosas malas, pero, ¿verdad?, el conocimiento en el Señor, hermanos, nos tiene que llevar, hermanos, a una renovación, a que si hay ya un pensamiento que no está bien delante del Señor, y la palabra de Dios nos lleva a renovar nuestros pensamientos y a tomar otra vez ánimo y a seguir al Señor. Y no es que me emociono nomás unos 2, 3 días, un mes, un año y ya otra vez me voy al mundo. No. Es seguir al Señor todos los días. Y cuando lo hacemos todos los días, hermanos, entonces el mismo Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, ¿qué está haciendo en nosotros? Nos moldea al Señor, trata en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, hermano, del pasado, cómo éramos. Aquí nos vemos bonitos, ¿verdad? Y bonitas, pero antes éramos tremendos. Por eso es que está, ¿verdad?, ese consejo del Señor de todos los días seguir al Señor. Porque Dios, hermanos, así de esa manera, ¿verdad?, trata en nosotros cada día que Él nos permite de vida, trata en nuestros corazones el Señor y nos va moldeando el Señor a su semejanza. Y cada vez
que verdad avanza el tiempo, los días que el Señor nos preste, nos vamos alejando más de las cosas del mundo y acercándonos más al Señor. Pues bien dijo Pablo, verdad, que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es el camino del Hijo de Dios. No es que sirvo al Señor un tiempo, ¿verdad? No es que yo ya me desanimo y me aparto y me voy, no. Es seguir al Señor todos los días, hermanos. Cuando lo hacemos, hermanos, hay un contentamiento en el corazón de nosotros. Hay un gozo en nosotros. Se refleja en nuestros rostros. Alabamos al Señor Jesús. Aunque estén cansaditos, hermanos, pero se refleja en nuestros rostros. Aleluya. Aunque nosotros estemos cansados físicamente, se refleja que hay ánimo, que hay, ¿verdad?, un corazón sincero. Eso el Señor transmite en espíritu, ¿verdad? Cómo, ¿verdad?, estamos nosotros. Bendito el nombre de nuestro Dios. Se siente, ¿verdad?, un ambiente del Señor. Hay manifestación del Señor cuando estamos todos, hermanos, como unidos. ¿A qué voy a la iglesia? A buscar de Dios. ¿Verdad que sí? Me voy a reunir, ¿para qué? Para buscar de Dios. Porque quiero escuchar palabra del Señor, porque yo quiero cantar al Señor. Si no me sé la canción, pues la tarareo o algo, pero voy a alabar al Señor. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Qué bueno es el Señor, gloria a Dios. Amén. Seguir al Señor es lo mejor, hermanos, y Dios nos ayude, amén, a seguir adelante, a esforzarnos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que luchar, tiene que esforzarse, tiene que orar aunque no sienta la necesidad de orar. Tiene que leer la palabra del Señor aunque no sienta la necesidad de leer la palabra del Señor. Tiene que estar, ¿verdad?, conectado con las cosas del Señor, hermanos, aunque a veces nuestra humanidad no quiere, pero tenemos que hacerlo. Y una vez que lo hacemos, el Señor, ¿qué hace Dios? Nos da fuerzas, amén. Como leíamos la otra vez el pasaje de Isaías, ¿verdad? Que los que esperan al Señor, que dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas aún al que no tiene ninguna. Bendito el Señor. Y por eso es que estamos hasta el día de hoy en este lugar, ¿verdad? Como dice Benecer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Por la misericordia de Dios, hermano. Así que cobren ánimo en su corazón, ¿verdad? El Señor dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿verdad? Es semejante a aquel que edifica su casa sobre la roca y cuando viene, ¿verdad?, la tormenta, el agua pega con ímpetu contra aquella casa, no es derribada. ¿Por qué? Porque está edificada sobre la roca. Amén. ¿Quién es el que edifica sobre la roca? Aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Así que ánimo, hermanos, el Señor nos ayude a seguir adelante, gloria a Dios. Ánimo, hermanos, en el nombre de Jesús. Sigamos orando, amén, los unos por los otros. Gloria a Dios. En el Señor está la victoria, amén. Cuando es cuando nos decidimos, hermanos, a servir al Señor, amén. Sí venimos a veces con situaciones, con pensamientos, amén. Incluso nosotros que estamos en el Señor, ¿verdad?, tenemos a veces dificultades, pero cuando nos reunimos, cuando alabamos al Señor, cuando buscamos de Dios, nuestros pensamientos son renovados. Amén. Alabamos al Señor. Y es bonito, hermanos, es bonito de buscar al Señor, de estar en las cosas del Señor. Cada uno de ustedes y los hermanos que están allí, ¿verdad?, en el internet, tenemos diferentes actividades. Yo estoy seguro que ustedes tienen actividades que hacer. Siempre hay actividades que hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos por un tiempo las actividades para dedicar un tiempo al Señor, porque entendemos que necesitamos
buscar de nuestro Dios. Porque sin Dios realmente no podemos nosotros. No podemos ser hijos e hijas de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? Lo vamos al Señor. Yo sé que están un poquito cansaditos, pero ¿qué les parece que lo vamos al Señor con un canto? Gloria a Dios. Y los hermanos también que están ahí en la internet, ¿verdad? Para que alaben al Señor juntamente con nosotros. Gloria a Dios. Yo creo que ya lo he cantado varias veces, que ya los hermanos ya se lo han de saber ya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tocar en G, guys. Sí, amén. A ver si encuentro aquí. Gloria a Dios. Alaben al Señor, hermanos. Exalten su nombre. Gloria a Dios. Amén. Este es el que andaba buscando. Y ese canto que dice estar contigo. Amén. Alaben al Señor, todos los hermanos que están ahí, si están los hermanos de Guatemala también. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos de Guatemala que están aquí y los que están allá también, en Guatemala. Y así todos los hermanos que están ahí también conectados, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo creo que ya se lo saben, hermanos, ¿eh? Amén, gloria a Dios. Las hermanitas yo creo a lo mejor no, porque apenas lo están escuchando, pero se lo van a aprender, está un poco fácil. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido, gracias, una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido
y